Hola mis chicas, menudo mes octubre ha acabado y tengo que decir que estoy agradecida por ello. Ha sido un mes para mí tan caótico, ya os lo adelantaba un poco por el último blog que subí. Os contaré más, os contaré lo que pueda, se viene una nueva era, pero ahora a lo que hemos venido en el vídeo de hoy y es a hablar de libros, hablar de mis lecturas del mes. Me quedó claro ya, chicas, que queréis que siga haciendo los wrap-ups. Sé que no son para todo el mundo, pero muchas de vosotras me dijisteis que eran vuestros vídeos favoritos y yo creo que sin ellos se pierde un poco la esencia del canal. Entonces, vamos a continuar. Este mes, como os decía, ha sido un mes caótico, un mes en el que yo no he estado nada centrada en general. Y por lo tanto ha sido como un mes un poco raro también en mis lecturas. Empezaba octubre leyendo Los destrozos de Bret Easton Ellis, que ya os adelantaba en los últimos vídeos que me estaba apareciendo, pero todavía no había llegado al final. De todas maneras, vamos a recapitular. Esta novela es ficción autobiográfica, por lo tanto nuestro protagonista es Bret Ellis, de adolescente. Es decir, tenemos al autor que se ha incluido en una novela de ficción como protagonista. Importante el dato de que esto es totalmente ficción. Yo era el primer libro de este autor que me leía, entonces no lo puedo comparar con el resto de sus obras, pero en general tengo una opinión positiva sobre este libro. Volviendo un poquito a lo que es Los destrozos, os decía que tenemos a Bret como protagonista. Bret es un adolescente que vive en Los Ángeles y Bret es uno de esos adolescentes con padres ricos que acude a una escuela privada y se mueve mucho en este ambiente toda la novela. Adolescencia, descontrol, nos situamos mucho en el contexto histórico y cultural de la época, es decir, constantemente nos hablan de las películas que se están estrenando en el cine, de la música que está sonando en las fiestas, de los acontecimientos sociales históricos que está viviendo la ciudad. Es un thriller / coming of age y por lo tanto se centra mucho también en todo este panorama que había en Los Ángeles de sectas, de asesinos en serie. Tenemos una serie de crímenes de un asesino en serie en concreto que conoceremos bastante de cerca. Desaparecen chicas adolescentes de estos barrios en los que nos situamos y Bret va a seguir muy de cerca todas estas noticias, tanto que se va a ver él mismo dentro de una espiral de sospechas, dentro de todo ese grupo de compañeros de escuela y de amigos va a haber dinámicas misteriosas, un poco turbias y todo a raíz de un nuevo alumno que llega en el último curso a esta escuela a la que acuden los protagonistas. No quiero decir mucho más, sí que creo que es un libro original, creo que es un libro a veces lento y eso te puede funcionar o no. Os decía ya en otro vídeo que si estás acostumbrada a leer thrillers al uso, quizá este se te haga muy lento. Además es un libro medianamente largo, tiene unas 600 y pico páginas, pero si estás habituada a los libros más de desarrollo de personaje en los que no hay muchos acontecimientos, puede funcionarte. A mí me ha funcionado por eso. Sí que no me ha volado la cabeza y sí que ya en el último tercio o así estaba un poco expectante de a ver cómo se iban a desenvolver todos esos acontecimientos que iban a llegar a el final y el descubrimiento de qué está pasando exactamente. Pero en general creo que ha sido bastante satisfactorio leerlo. Como siempre con estos libros puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo con el final. A mí me pareció correcto y poco más, la verdad. Es una novela que disfruté, que pude sumergirme bastante bien en ella, que a pesar de ser larga y de tener estos puntos lentos, no se me hizo pesada ni densa, ni mucho menos. Realmente creo que no es para nada densa. Y con todo esto, finalmente le di a Los destrozos 3 estrellas y media. Como os decía, octubre ha sido un mes bastante raro, entonces para mí lo que ha funcionado han sido leer libros más cortitos, sobre todo también viniendo de Los destrozos, que era una novela larga, me apetecía algo más rápido y algo que no me quitara mucho tiempo. Decidí leer Los destrozos de Vincenzo Latrónico. Llevaba un tiempo diciéndoos que me apetecía mucho leer al autor. Esta novela, si es que podemos llamarla así, ahora entramos más en discusión sobre esto, tiene muy poquitas páginas, se ha ido conociendo un poco más a raíz de su traducción al inglés, pero su autor es italiano.
Decía que no sabía si llamarlo novela o no, porque para mí no es tanto una novela, sino es una construcción de un escenario y de un momento cultural muy muy concreto. Nos situamos en la vida de Anna y Tom, que son millennials, son diseñadores gráficos provenientes de Italia pero que están expatriados en Berlín. Con eso tú ya sabes todo lo que nos va a contar el narrador, en el sentido de que nos metemos totalmente en el tipo de vida que ellos llevan. Se describe su casa, que es realmente como la casa tipo que te puedes encontrar en Pinterest, con su monstera, con su espacio de trabajo porque ellos son diseñadores gráficos, su estantería con libros y decoraciones, con su coffee corner. Sabéis perfectamente del tipo de casa que estoy hablando. Se nos cuentan sus rutinas, su día a día laboral, el trabajar desde casa, porque por supuesto ellos teletrabajan y trabajan en casa, o pueden trabajar en un coworking, o pueden trabajar desde otro país. También sabéis por dónde voy. Aborda también lo que es la escena cultural en Berlín, la escena cultural vista desde los ojos de los extranjeros totalmente privilegiados. Ves que están muy aislados de lo que realmente es la realidad de los berlineses. Ves cómo subarrendan su casa a siempre este tipo de personas que tienen dinero, que se pueden permitir trabajar desde cualquier parte del mundo, igual que ellos. Mientras subarrendan su casa en Berlín, ellos se van a trabajar a Lisboa, ellos se van de ruta por Italia. Puedes ver cómo ellos viven un estilo de vida ideal para colgar en Instagram, pero ves también cómo la realidad no es esa fachada, sino que siempre está rodeada de un aura de decepción y desencanto. Yo os voy a advertir, si queréis leer este libro, que no es una novela al uso, no hay ningún momento en el que los personajes dialoguen, es una descripción de principio a fin. Me ha recordado mucho a novelas costumbristas, novelas realistas, en las que, no sé, tipo un Galdós, que te ponía en escena en el Madrid de la época y te detallaba minuciosamente esas escenas que iban ocurriendo, esos personajes tipo, solo que llevado a la actualidad y a estas casi caricaturas que son este tipo de personajes. Sin embargo, en las grandes novelas, aparte de esta puesta en escena, después teníamos un desarrollo de unos personajes, una complejidad de trama y una complejidad psicológica detrás. Y a mí es lo que me ha faltado de esta novela. O sea, para mí esto hubiera sido una muy buena puesta en escena para que después los personajes se desarrollaran y viéramos desde cerca lo que realmente piensan, las dinámicas que hay entre ellos, sus vivencias en una primera persona que te da el construir un personaje y no tanto verlo desde la distancia como es en este caso. En resumen, siento que si esto hubiera sido una primera parte de una novela más larga, perfecto, pero visto así se me ha quedado un poco corto. A pesar de esto, creo que es interesante, creo que puede invitar a la reflexión. Es muy cortito, por lo tanto no vas a perder mucho de tu tiempo si decides leerlo, y si estabas pensando hacerlo, no quiero que esto te quite las ganas. Finalmente le di 3 estrellas a Las Perfecciones. Seguimos con otro libro cortito, con el que sí que hemos acertado bastante más, y es el libro de El Club de Lectura que escogimos para octubre. Leímos Como bestias de Violaine Berot. Muy muy cortito, incluso para mí de más de cortito, porque de todo lo que me estaba gustando sentía como que necesitaba más de esto, pero no me dejó con una ausencia tan grande como es Las Perfecciones, ni mucho menos. Es un libro muy distinto, es una novela con una estructura que yo no había visto nunca. Es un interrogatorio policial en el que únicamente conocemos las respuestas de los interrogados. Las preguntas están ausentes como tal en el texto, sin embargo, toda la narración se crea y se aborda a partir de preguntas, tanto estas preguntas directas del interrogatorio como preguntas que se plantea la autora, que se plantean los personajes y que nos planteamos las lectoras. En Como bestias tenemos un valle y tenemos a estos habitantes que nos van a ir contando su punto de vista sobre uno de estos habitantes, al que llaman el oso. El oso es un chico que ya desde la escuela vemos cómo tiene ciertos problemas para comunicarse, para establecer lazos con sus compañeros, con sus vecinos y para desarrollarse en un entorno socialmente aceptado. A raíz de conocer a este personaje protagonista, conocemos
realmente cómo son el resto de vecinos del valle, conocemos cómo es la vida allí y conocemos tanto la parte más cotidiana como la parte más mágica. Y es que en este libro todas las voces se ven entrelazadas con un coro de hadas, unas hadas que habitan una cueva en lo alto de esta montaña y que llegaremos a conocer sus intenciones verdaderas a lo largo de este libro. Me ha gustado un montón, aborda temas muy interesantes, aborda lo que es la vida rural, siempre en contraposición con la vida en la ciudad, una vida más normativa, una vida más socialmente aceptada. Aborda la marginalidad, tanto de estos habitantes del rural, de las mujeres, la marginalidad de cualquiera que sea diferente. Sobre todo aborda mucho estos dos últimos puntos. Hay una perspectiva feminista clara. Se habla también mucho de los animales y de lo que nos acerca, nos une a las personas con ellos. Y todo esto me ha gustado un montón. La estructura me parece genial. No te va a dar respuestas, pero sí que vas a sacar un montón de preguntas muy interesantes de este libro, y hacer todo esto en tan pocas páginas me parece de un talento increíble. Sin duda quiero leer más de la autora. Quiero leer el último que ha salido hace poquito, que creo que es La caída de las nubes, si no recuerdo mal. Voy a seguir por ahí. Me ha recordado un poco a Irene Solá, a Canto yo y la montaña baila, en el sentido de que tenemos toda esta naturaleza mágica, animales, habitantes de la montaña, todo unido de una manera coral y preciosa, la verdad. Entonces, bueno, este sí que os lo recomiendo un montón a cualquiera de vosotras que no lo hayáis leído. Creo que merece mucho la pena y no sé, creo que voy a estar pensando durante mucho tiempo en este libro. A Como Bestias le puse 4 estrellas y media. Me doy cuenta de que me gustan mucho los libros en los que no es tanto el objetivo darte una respuesta a algo, sino el de abrir todo un abanico de preguntas. Me estoy acordando, por ejemplo, de Yo que nunca supe de los hombres, de Jacqueline Hartman, que también me encantó. Así que si tenéis alguna propuesta de este estilo, yo encantadísima de leerlo. Bueno, y el último libro que me he leído en octubre es muy emocionante para mí, porque si llevas un tiempo en este canal sabrás que fui muy fan de la saga Blackwater, la disfruté un montón, y saber que iba a salir un nuevo libro de Michael McDowell a mí me hizo muy feliz. Y ya cuando Blackie Books se puso en contacto para enviarme el libro, dije, sí, por favor, lo necesito ya. Así que aquí tenemos La hija de la venganza. Por supuesto, no han fallado con esta portada preciosa. Sí que me hace gracia porque lo he puesto en la estantería al lado de los libros de Blackwater, y este, al ser tapa dura y tan grande, los otros quedan como minúsculos y hay muchísima diferencia. Tendré que buscarle otro sitio, yo creo, pero la verdad es que es una edición preciosa, como siempre. Es que están cuidados absolutamente todos los detalles. A mí me encanta. Justo me llegó este libro. Voy a hacer un pequeño inciso aquí. Cuando estaba leyendo este otro, La intrusa, de Irene Pujadas. Y chicas, entre que yo estaba pa' un lado y pa' otro, de una cosa a otra, este libro no me estaba terminando. Es que me ponía a leer este libro y me quedaba dormida a las 2 frases, de verdad os lo prometo. Llegué hasta la página 32, ¿32 solo? Pues a lo mejor sí, hasta que dije, hasta aquí, yo me pongo con mi Michael McDowell, que sé que no va a fallar, y dejé este abandonado. No quiero entretenerme mucho en este libro porque al no terminarlo pues no puedo daros una opinión completa. Básicamente yo lo cogí un poco sin saber absolutamente de qué iba, sin saber nada de la autora, sin saber nada del libro, pero es que me llamó mucho la atención. La trama es la historia de una chica que hace como una búsqueda de sí misma y hace un viaje hacia su mundo interior. Pero es que lo que yo no me esperaba es que este viaje hacia su mundo interior fuera literalmente un viaje hacia su interior. Por lo tanto, se mete dentro de su cuerpo y tenemos una especie de inside out de una treintañera. A mí esto me dejó bastante descolocada porque es como lo primero que sucede en el libro, y he estado echándole una ojeada y creo que simplemente va a ser eso el resto de la historia. No me interesa esta literalidad cuando no hay nada detrás. No sé, el último capítulo que leí realmente era una descripción nada relevante. Siento ser así de brusca, pero lo sentí de esta manera y dije, mira,
si va a seguir así, lo dejo. Está bien un ratito de este viaje interior, pero 200 páginas yo no me leo de esto. Lo siento, Irene Pujadas, no, esta novela no es para mí. Si lo habéis leído, me interesa vuestra opinión o conoces algo de esta autora, me interesa. El caso, yo cada vez que cogía ese libro me quedaba dormida, esto no es una exageración, y dije, bueno, pues vamos a probar con otra cosa, vamos a probar con La hija de la venganza. Y chicas, es que fue un cambio de 360 grados, o sea, yo estaba enganchada desde el minuto 1 a este libro, pasaba las páginas así, de repente ya me había leído 60 páginas de golpe casi sin darme cuenta, y yo feliz de la vida. Si te gustó Blackwater, yo creo que te va a gustar La hija de la venganza. Tenemos dos protagonistas, mujeres fuertes, mujeres poderosas, mujeres inteligentes. Con eso a mí ya me han ganado. Son dos protagonistas muy diferentes entre ellas. Una es básicamente la encarnación del mal, y la otra es una heroína de muy buen corazón, muy humilde, que tendrá todo un desarrollo de personaje. Estas dos chicas se ven unidas a través de una trama familiar, una trama de herencias, dinero, venganza, buena suerte, mala suerte. Les pasarán muchas cosas, las seguiremos de una ciudad a otra. A Filo, esta heroína tan buenecita, la veremos buscarse la vida después de una serie de catastróficas desdichas. La veremos crecer, la veremos padecer, la veremos hacerse una vida por sí misma. Y a Katie, que me hace mucha gracia porque es una persona malvada, ella es totalmente malvada. No sabemos por qué ella es así, ella simplemente pues ha nacido siendo una absoluta psicópata. Y al principio eso me descolocaba un poco porque decía, vale, sí, esta chica es terriblemente mala, hace cosas horribles, pero ¿por qué? Luego ya te das cuenta de que simplemente es así y punto. Y hay que, y hay que quererla u odiarla como es y por lo que es una absoluta villana. No os quiero desvelar mucho más de la trama para que si lo leéis os sorprenda, pero eso, deciros que si ya habéis leído a McDowell os va a encajar un montón. Sí que es cierto que este libro tiene mucha más violencia, creo, es más brutal que Blackwater, pero eso creo que lo hace perfecto para esta spooky season, para el otoño en general, cuando queremos algo más tenebroso. No es tanto de magia, aunque sí que tiene un poco de eso, ahí sí que se asemeja a la saga, sino que tiene más violencia, body horror y esas cositas. Tampoco quiero asustaros diciéndoos esto, porque yo tampoco soy muy de libros de terror ni de libros súper extremos, pero si quieres algo que tenga ese toque sin pasarse del todo, La hija de la venganza es para ti. A este libro le puse 4 estrellas. Y eso es todo lo que he leído este mes de octubre. También quiero aprovechar y comentaros un poquito qué lecturas me apetecen para este mes de noviembre, empezando por mi lectura actual, que es Hangsaman de Shirley Jackson. Yo esta mañana he puesto en Instagram que este era mi primer Shirley Jackson y ha causado revuelo. Sé que no es lo más común y quizá lo más lógico empezar por este libro de la autora. Quizás si te quieres leer a Shirley Jackson tires más por La maldición de Hill House o Siempre hemos vivido en el castillo o por sus cuentos, pero es que a mí me llamaba mucho la atención este libro en concreto. Es un coming of age, cosa que me encanta, y es una novela de campus, cosa que también me encanta. Así que quizá podríamos abrir debate de si realmente es mejor empezar a leer a una autora siempre por sus obras más reconocidas, o no hay que darle realmente tanta importancia a eso y más bien guiarse por lo que a una personalmente le pueda interesar más. Creo que ni una cosa ni la otra es tan mal, pero sí que me ha hecho gracia que lo enseñara y ha sido como, wow, jamás empezaría a leer a Shirley Jackson por aquí. Ya os iré contando si ha sido una buena decisión o no, pero sí que pienso que también tiene su parte positiva el empezar por una de sus obras menos reconocidas. Y es que si empiezas por aquí, en el caso de Shirley Jackson, y te gusta, después tienes el resto para continuar, porque muchas veces también puede pasar que vayas a una autora por su novela más aclamada y el resto se te queden un poco flojas después de esa. Se me ocurre cuando leí Un amor de Sara Mesa, que a mí me encantó, y es cierto que después he leído más cosas de Sara Mesa, y aunque hay otras que me han gustado un montón y creo que están a la altura, otras se me han quedado un poco flojas. Yo no lo sé, el caso es que me estoy leyendo ahora Hangsaman y sí que es cierto que al principio entras en este libro y es un poco raro, pero a partir de
pues la página 50 o así, que es cuando realmente empieza un poco la acción, lo interesante. A partir de ahí yo creo que me va a ir gustando cada vez más. De momento llevo muy poquito, se me ha caído el marcapáginas, pero llevaré como 80-100 páginas y no os puedo contar mucho, pero os mantendré actualizadas. Otro libro que me voy a leer sí o sí este mes de noviembre es el del Club de Lectura, que para este mes hemos cogido La Solicitante de Nazlı Koca. Es una autora turca y es de la editorial Mapak y me parecen preciosos sus libros. Es de nuevo una novela de formación y una novela de campus porque va de la vida de Leila, que es una estudiante turca en Berlín y de la que se nos dice que su visado está a punto de vencer, por lo tanto su vida se tambalea entre aspiraciones artísticas, noches de tecno y un trabajo precario. La Solicitante es un diario personal, político y radical. Cuando leí la sinopsis me recordó un poco, también por la parte turca, a La Idiota de Elif Batuman, o Batuman, no sé cómo se pronuncia, que es un libro que me gustó y me pareció muy interesante, y luego resultó que aquí comparan a ambas autoras. No iba yo muy desencaminada. También la comparan con voces como Sally Rooney u Otessa Moshfegh. Creo que eso es poner el listón bastante alto. Esperemos que esté a la altura. Yo solo he oído cosas muy buenas de este libro y tengo muchas ganas de leerlo. Otro que tengo ya conmigo y que tengo muchas ganas de leer, ya lo sabréis si lleváis por aquí unos meses, es Calabobos de Luis Mario. Este libro me lo regaló mi hermano por mi cumpleaños y me lo reservé para estos meses de otoño. De noviembre espero que no pase que yo me lea este libro. Dice aquí David Uclés que es Cantabria encerrada en una gota de lluvia. Luis Mario cae del mismo cielo. Qué libro tan hermoso, mágico y vivo. Tenemos paisajes de Cantabria, tenemos lluvia, tenemos vida rural, tenemos realismo mágico. Creo que no hace falta decir más, simplemente que mis expectativas están un poco por las nubes, así que a ver qué tal. Y ya por último, chicas, otro libro que sé que voy a leer en noviembre es el de Redoble de Tambores, el próximo club de lectura con Laura en el podcast de With Loom. Vuelve el club de lectura y ya tocaba volver por allí a compartir lectura y a charlar juntas. No hemos decidido todavía el libro que va a ser, estamos entre 3, que no os voy a desvelar todavía. Estad muy atentas, os iremos actualizando por YouTube, por Instagram, por el podcast de Laura y lo comentaremos a principios de diciembre. Intentaremos avisaros lo antes posible para que tengáis tiempo y podáis disfrutarlo y comentarlo también con nosotras. Ahora sí, chicas, me despido por el momento. Me encanta leeros si tenéis opiniones sobre alguno de estos libros de los que os he hablado y en general todo lo que me comentéis por aquí, por Instagram, a mí me hace muy feliz, así que invitadas estáis para que charlemos por comentarios, charlemos por Instagram. Me apetece hacer un vídeo también charlando del tema libros, pero que sea algo más general. Quiero ver dónde estamos en cuanto a objetivos lectores que me puse a principios de año y que ya va siendo hora de ver si los estamos cumpliendo o no. Quiero que hablemos de wishlist, cómo veo yo la lectura, cómo ha ido cambiando todo eso, cómo lo veía antes, cómo lo veo ahora. Una charla sobre libros y sobre la lectura. Si tenéis también alguna pregunta o algún tema del que queráis que hable en relación con esto, decidme también, porfa. Ya no os entretengo más por hoy. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos muy pronto y te mando un abrazo enorme. Adiós.